Continuamos en esta ocasión con integrales que contienen potencias de funciones trigonométricas como ser productos entre la función tangente y la función secante o productos de potencias entre la función cotangente y la función cosecante. Vamos a considerar aquí tres casos. El primero de ellos considera el exponente de la función tangente o el exponente de la función cotangente como un entero positivo o impar. En este caso vamos a utilizar las identidades pitagóricas, tangente al cuadrado de x igual a secante al cuadrado de x menos 1, en el caso de que tengamos potencias de tangente y secante. Y si tenemos un producto de potencias entre la función cotangente y cosecante, pues usamos la identidad pitagórica cotangente al cuadrado de x igual a cosecante al cuadrado de x menos 1. Algunos ejercicios que puedan caracterizarse mediante este caso son los que se muestran a continuación. De estos tres que están aquí, vamos a trabajar con el primero de ellos y los dos restantes les quedarán para que ustedes pues practiquen la estrategia a seguir. Cuando tenemos una integral de este tipo, la idea es construir la derivada de cosecante. En el caso de que tengamos cotangente, ¿verdad? Una potencia de cotangente por una potencia de cosecante. Entonces nuestro objetivo es construir la derivada de cosecante. Recordemos que la derivada de cosecante es igual a menos cosecante por cotangente. En el caso de tener este producto, pues ahí lo que construimos es la derivada de secante. Y recordemos que la derivada de secante es secante por tangente. Muy bien. Entonces, a partir de las expresiones que tenemos en el integrando, vamos a obtener a ese producto, el producto de cosecante por cotangente. Entonces lo que hacemos es a la potencia de cotangente le quitamos un factor, de modo que quedaría expresado como cotangente al cuadrado de x por cotangente de x. Y a la potencia de cosecante a la 5 también le quitamos un factor. O sea que nos va a quedar cosecante de x por cosecante a la 4 de x por diferencial de x. Luego ese producto, el producto entre cotangente de x y cosecante de x, lo ponemos a la par del diferencial de x. De modo que nos va a quedar esto como la integral de cotangente al cuadrado de x por cosecante a la 4 de x por cotangente de x por cosecante de x, diferencial de x. La idea es hacer u igual a cosecante de x, de modo que las potencias de cotangente debemos convertirlas mediante esta identidad pitagórica en términos de cosecante. En este caso, pues ya tenemos cotangente al cuadrado de x. En el caso de que en vez de cotangente al cuadrado tuviésemos, por ejemplo, cotangente a la 6, lo que hacemos es reescribimos esa potencia, ¿verdad? En el caso de que tuviésemos cotangente a la 6 de x, reescribimos esa potencia como cotangente al cuadrado de x a la 3. Y en la base es donde utilizamos la identidad pitagórica. Pero bueno, en este caso no es necesario porque ya tenemos cotangente al cuadrado. Entonces lo que hacemos es sustituir cotangente al cuadrado por su equivalente en términos de cosecante. De modo que nos va a quedar la integral de cosecante al cuadrado de x menos 1
por cosecante a la 4 de x por cotangente de x cosecante de x diferencial de x. Luego aplicamos propiedad distributiva. Nos va a quedar cosecante a la 6 de x menos cosecante a la 4 de x. Y el diferencial pues lo copiamos. El diferencial en este caso sería cotangente de x por cosecante de x por diferencial de x. Luego hacemos la sustitución u igual a cosecante de x. Y habíamos dicho que la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x por diferencial de x. Si observamos nuestra integral, ya tenemos ese factor, a excepción del signo menos. Por lo tanto, despejamos, de modo que menos diferencial de u es igual a lo que ya tenemos, cosecante de x por cotangente de x diferencial de x. Luego nuestra integral nos queda como u a la 6 menos u a la 4 por menos diferencial de u. Si aplicamos propiedad distributiva y separamos esas integrales, vamos a obtener menos la integral de u a la 6 más la integral de u a la 4. Esas integrales con respecto a u. Y estas son potencias de la variable u que perfectamente las podemos integrar de forma inmediata, quedándonos menos un séptimo de u a la 7 más un quinto de u a la 5 más la constante de integración. Como ya sabemos que u es cosecante de x, entonces nuestra respuesta final nos quedaría como menos un séptimo cosecante a la 7 de x más un quinto cosecante a la 5 de x. Esa sería nuestra respuesta. En el caso 2, nos encontramos que en el integrando hay un producto de potencias, ya sea de la función tangente con la función secante o la función cotangente con la función cosecante. Pero en este caso me interesa identificar que el exponente de la potencia de secante o de la cosecante es un entero positivo par. Y en ese caso pues usamos las identidades pitagóricas, secante al cuadrado de x igual a tangente al cuadrado de x más 1 o cosecante al cuadrado de x igual a cotangente al cuadrado de x más 1. Esto va a depender si lo que tenemos, ¿verdad? Son potencias de secante o potencias de cosecante. Siempre en este tipo de casos pues nos interesa que la secante aparezca con la tangente y la cotangente con la cosecante. Si no es el caso, entonces habría que usar otro tipo de identidades. En este caso, la estrategia va encaminada a obtener la derivada de, ya sea la derivada de tangente o la derivada de cotangente. Eso es lo que nos interesa. Estos son algunos ejemplos que se pueden resolver mediante la estrategia para el caso 2. Vamos a trabajar con el primero de ellos y los otros dos les quedarán de ejercicios para que ustedes puedan practicar este tipo de estrategia. ¿Cómo vamos a abordar esta integral? Ya que lo que tenemos es el producto entre una potencia de tangente y una potencia de secante, y he observado que la secante tiene potencia par, entonces vamos a copiar la tangente, la potencia de tangente, y vamos a separar un secante al cuadrado. Ese secante al cuadrado pues es la derivada de tangente. Si yo hago u igual a tangente, secante al cuadrado es su derivada. Entonces separamos ese secante al cuadrado, por lo que nos va a quedar secante a la 4. ¿verdad? Secante a la 4 de x por
el secante al cuadrado, que será parte ahora del diferencial. Y luego en secante a la 4 es donde nosotros vamos a utilizar la identidad pitagórica. Tangente a la 3 de x lo indicamos, y en lugar de secante a la 4 de x lo escribimos como secante al cuadrado de x al cuadrado. Es importante que la base esté al cuadrado, ya que de esa forma pues vamos a utilizar la identidad pitagórica. Esto lo indicamos, y en lugar de secante al cuadrado de x vamos a sustituir en términos de tangente, tal y como nos lo indica la fórmula. Entonces sería tangente al cuadrado de x más 1 al cuadrado. Este secante al cuadrado lo seguimos expresando, no hay que utilizar la identidad pitagórica porque, como les menciono, la idea es hacer u igual a tangente, y cuando derivemos tangente, pues la derivada la vamos a encontrar aquí en el integrando, que es secante al cuadrado. Expandimos ese binomio o desarrollamos ese binomio, con lo que nos va a quedar tangente a la 3 de x por tangente a la 4 de x más 2 por tangente al cuadrado de x más 1. Y el diferencial pues lo indicamos. Si aplicamos propiedad distributiva nos va a quedar esto como tangente a la 7 de x más 2 por tangente a la 5 de x más tangente a la 3 por secante al cuadrado de x por diferencial de x. Entonces, en este punto decimos nosotros que u es igual a tangente de x. Si u es igual a tangente de x, entonces diferencial de u es igual a secante al cuadrado de x por diferencial de x. Y si ustedes observan, es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra integral nos va a quedar como la integral de u a la 7 más 2u a la 5 más u a la 3. ¿Por quién? Por diferencial de u. Estas son potencias, de modo que integramos de forma inmediata, obteniendo 1/8 de u a la 8 más 2/6 de u a la 6 más 1/4 de u a la 4, más la constante de integración. ¿Quién es u? Bueno, u es tangente de x, por lo tanto nos va a quedar aquí esto como 1/8 por tangente a la 8 de x más 1/3, ya simplificando 2/6, 1/3 por tangente a la 6 de x más 1/4 por tangente a la 4 de x más la constante. Y esa sería nuestra respuesta final. Si ustedes observan, el ejemplo número 2 perfectamente se puede evaluar utilizando el caso 1, ya que en el caso 1 me interesa que el exponente de la tangente sea impar. Y como ustedes ven, en efecto ese exponente es impar. Entonces tenemos dos métodos para resolver este ejercicio. La diferencia entre un método y otro está en que la respuesta le va a quedar expresada, ¿verdad? En este caso en términos de la función tangente. Y si lo resuelve por el caso 1, le quedaría expresada en términos de la función secante. Pero esas respuestas serían equivalentes. En el caso 3 me fijo tanto en el exponente de la función tangente como en el exponente de la función secante, o en el exponente de la función cotangente y el exponente de la función cosecante, ya que m pues en este caso debe ser par y n debe ser impar. Es decir, el exponente de la función tangente debe ser par
o el exponente de la función cotangente debe ser par y el exponente de la función secante debe ser impar. En los primeros dos casos, en el caso 1 y el caso 2, solo estamos interesados en uno de los exponentes, lo que significa que el otro exponente puede ser cualquier número real. Por ejemplo, en el caso 1, el exponente de la secante puede ser cualquier número real. Lo que sí es importante es que el exponente de la tangente sea impar. En el caso 2, el exponente de la función secante debe ser par, lo que significa que el exponente de la función tangente puede ser cualquier número real. Lo mismo pasa si tenemos el producto de cotangente por cosecante. El exponente de la cosecante es el que debe ser par y el exponente de la cotangente pues puede ser cualquier número real. Entonces, la estrategia a seguir consiste en transformar ese integrando en potencias impares de la función cosecante, para luego pues utilizar integración por partes. Siempre que tengamos potencias impares de la secante o la cosecante, se utiliza integración por partes. De modo que donde está pues cotangente al cuadrado de x, utilizamos la identidad pues pitagórica y nos va a quedar como cosecante al cuadrado de x menos 1, ¿sí?, por cosecante de x. Si aplicamos propiedad distributiva, vamos a tener cosecante a la 3 de x menos cosecante de x. Como pueden observar, el resultado aquí son potencias impares de la función cosecante. Separamos estas dos integrales. Y estas integrales se deben evaluar aparte, porque por lo general los procedimientos son largos. En el caso de la primera integral, entonces en su momento se obtuvo esto, ¿sí?, menos 1/2 por cosecante de x por cotangente de x más 1/2, logaritmo natural, valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x. La vamos a llamar ahí la constante C1. En el caso de la segunda integral, pues esa sí está en las fórmulas básicas que ustedes ya deben tener a mano. Y esta integral es logaritmo natural de valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x. Y le voy a llamar a la constante de integración C2. Ahí está. Entonces, repito, siempre que tengamos este caso, las integrales se evalúan por separado, ¿verdad?, y aparte. Luego retomamos la integral y vamos a restar esos resultados para luego simplificar. Entonces nos va a quedar igual a menos 1/2 por cosecante de x por cotangente de x más 1/2 logaritmo natural, valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x más C1 menos la integral de cosecante de x. Entonces nos quedaría menos logaritmo natural, valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x.
menos C sub 2. Vemos que hay términos semejantes, ¿verdad? Acá tenemos el segundo término, es semejante con el cuarto, ¿sí? Un medio del logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x menos logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x simplifica como menos un medio de ese logaritmo. De modo que nos va a quedar esto como menos un medio cosecante de x por cotangente de x menos un medio de logaritmo natural de valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x. Y las constantes pues las ponemos como una sola. C sub 1 menos C sub 2 decimos que es igual a C, ¿sí? C es igual a C sub 1 menos C sub 2. Y esta pues sería nuestra respuesta.